Sí eran, así nacieron. Esto solo te hace crecer. 3 mujeres, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Todos estamos traumados. Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra. La Burra Arisca. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. Hoy vamos a salirnos un poco del guión, pero no un poco del guión de lo que... ¡Ay! Perdón. Nos vamos a salir... No, nada. No. Que la gente sepa que a veces tiro los micrófonos al aire. De la emoción. De la emoción o de la no emoción. Hoy nos vamos a salir un poco del guión de los temas que generalmente tocamos en La Burra Arisca y vamos a hablar de un tema que creo que para todas y para todos es fundamental, que es el tema de la violencia y las desaparecidas en México. Y para hablar del tema, creo que no hay un experto mayor en México que Jacobo Dayan. Es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Es ingeniero de profesión. Es, como dije ya hace unos momentos, yo creo que uno de los mayores expertos en México en este tema funesto. Ha escrito varios libros del tema. Va a publicar un libro en los próximos meses. Bienvenido. No, pues gracias por la invitación y regresar a este tema o abordar este tema fundamental, que me parece el tema más importante en la realidad mexicana. Entonces, qué bueno que se esté abordando este tema. ¿Por qué es el tema más importante en la realidad mexicana? Empieza por ahí. Bueno, creo que hay una discusión enorme en un montón de temas en México, que si la economía, que si la política, que si el poder judicial, que si la militarización, que si el desmantelamiento democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo siempre queda el dolor humano. Es decir, más allá de las grandes cifras, más allá de la grilla política y cosas que son sumamente relevantes, es decir, con esto no estoy diciendo que el momento que estamos viviendo en México de deterioro democrático, de abierto autoritarismo no sea sumamente relevante, pero hablar de las violencias, porque no estamos viviendo una violencia, sino múltiples violencias, y del dolor humano que hay en el fondo de cientos de miles o de millones de mexicanas y mexicanos, por lo regular queda siempre a un lado. Al fondo de todas las discusiones que estamos teniendo en el país se encuentran las violencias y las víctimas de esta violencia, que tarde o temprano seremos todas y todos. En efecto, es lo más importante, pero a veces no en la narrativa de los medios, de las redes sociales. Digo, sí está, sin duda sí está. Hay quienes lo abordan, lo cuentan, lo comunican. Y evidentemente hay una parte, hay quienes no quieren que se hable de la violencia, las violencias. Pero ¿por qué a la ciudadanía no le importa tanto cuando la ciudadanía es la afectada, ¿no? Tú sales a Guanajuato, a Culiacán, lugares donde es de todos los días, y la gente, pues, no sé, lo normalizamos a ese grado de no ser lo más relevante, Jacobo. Sí, sin duda está normalizada la violencia y las violencias incluso descarnadas, masacres enormes, campos de exterminio, fosas clandestinas, han sido normalizadas, me parece que por varios fenómenos. Uno es, como bien dices, los medios de comunicación, es decir, algunos que entran a estos temas, entran pero como si fuera un tema de nota roja. Y evidentemente la nota roja nunca genera empatía. Es difícil, genera alarma, genera espanto, pero no genera empatía la nota roja. Entonces, el abordaje que se hace por la gran mayoría de los medios impresos, digitales, electrónicos, no importa, suele ser de nota roja. Y ahí me gustaría contar una anécdota. Un día en una entrevista que estaba yo en radio, se da la nota de una enorme fosa clandestina que es encontrada y de inmediato regresa el reportero, el control a la cabina y mandan a una nota del Mundial. Estaba el Mundial de Fútbol en ese entonces. Entonces dices, bueno, aquí hay una disonancia cognitiva brutal. O sea, estamos hablando de un acto de horror enorme y de repente llevas en este caso al escucha a oír una nota
pues, cotidiana, frívola de un partido de fútbol. Entonces, hay una normalización desde los medios y también desde la sociedad es normal que como un mecanismo de defensa, Eso iba a decir. como mecanismo de defensa, trates de pensar que la violencia se encuentra lejos. Y para eso utilizamos varios mecanismos. Uno es preferir no oír del tema y otros que son más perversos, que es solemos hacerlo y lo vemos en discusiones en redes y familiares, sociales. Cuando ocurre un acto de violencia, de inmediato tratamos de culpar a la víctima. Con estas frases, por ejemplo, de en algo andaba. Si le pasó esto fue por algo. O si a una mujer es violada es que era muy noche. Es que iba vestida Es que iba así. con minifalda, es que estaba borracha, como si fuera la culpa de la víctima. Entonces, tratamos de protegernos pensando que si nosotros no estamos involucrados en ningún tipo de actividad criminal, no nos va a pasar esto, mediante mecanismos de defensa perfectamente entendibles desde la psicología, pero cuando te adentras a las historias de las víctimas, te vas a encontrar que en este país las víctimas de las violencias, en plural, sí es gente que está vinculada con el crimen organizado, con alguna actividad delictiva, pero también un número importantísimo de gente que no tiene ningún vínculo con ellas. Y por el otro lado, aparte, o sea, yo iba a decir lo mismo que tú, también es un mecanismo para sobrevivir, hacer como que no existe, ¿no? Pero por el otro lado, yo creo que no hay una sola mujer en este país que no, en algún momento de tu vida cotidiana, estés o todo el tiempo cuidándote de por dónde camino, cómo camino, a qué horas me voy sola, no me voy sola, me subo al Uber, no me subo al Uber, si me subo al Uber, ¿de qué lado me subo del Uber? O sea, todo el tiempo estamos conscientes de que vivimos en un lugar en donde estamos en riesgo permanentemente. Sí, sin duda. Y yo creo que esos mecanismos de defensa son útiles, es decir, saber que vives en un entorno donde tienes que tomar medidas de precaución y habría otra lista enorme de cosas que hacer, no nada, o sea, lo que tú mencionas tiene que ver con la violencia de género. Vivimos en un país con una violencia de género brutal y ya no decir la violencia homofóbica o transfóbica que todavía de la que se habla menos, pero también es tremenda, pero otro tipo de mecanismos de defensa, como por ejemplo no utilizar carreteras en este país de noche. O el transporte público, muy tarde, la gente, o sea, pero ¿y qué haces si no? Pero hay tu único un número opción, importante de gente que no tiene alternativa. Claro. Pero es tenerlo en la mente todo el tiempo, ¿no? Nos sentimos mujeres más que hombres a lo mejor. No, sin pero duda. En general mexicanos siempre en riesgo, por más que trates de hacer como que no existe. Sí, incluso ya cuando empiezas a desgranar la información, por ejemplo, en materia de desaparición de personas, el grueso de los desaparecidos en su mayoría son hombres, pero en edad temprana son mujeres, es decir, mujeres entre los 5 o 6 años, nada más vean la perversión, y los 24 años, es más probable que desaparezca una mujer en esa edad que un hombre. Y evidentemente eso nos apunta a un tema de trata con fines de explotación sexual o a violencia sexual que termina en violencia sexual y en una desaparición. Pero los homicidios, por ejemplo, sí son más recurrentes en hombres. Entonces creo yo que valdría la pena entrar como a las distintas violencias que hay en este país para entender ante qué estamos. Entonces diría yo por nada más enlistarlas, y cada una tiene motivaciones distintas, perpetradores distintos, formas de ocultar distintos, pero evidentemente es conocido por todas, por todos, en una crisis brutal de violencia que a raíz que se dispara de manera importante a raíz de la declaración de la guerra, la famosa guerra contra las drogas y la salida del ejército a hacer tareas de seguridad pública que explota la violencia. Los asesinatos en estos últimos 19 años son cerca de 600,000 personas asesinadas. Es una locura. Solamente países en guerra tienen esta cifra. En cifras oficiales hay más de 120,000 personas desaparecidas. Para poner en perspectiva, la dictadura argentina brutal tuvo 30,000 personas desaparecidas. Es decir, estamos con cifras cercanas a las desapariciones de 50 años de una dictadura como la Siria. Es decir, ahora que cae el régimen sirio, se habla de en 50 años, alrededor
de 200,000 personas desaparecidas. Acá la cifra oficial es de 120,000. Se sabe que es mucho mayor porque los colectivos de madres buscadoras, cuando uno hace la compulsa de datos de un lado a otro, hay un subregistro enorme. Pero también tenemos violencia en desplazamiento forzado de población. Hemos visto incluso comunidades indígenas yéndose a resguardar a Guatemala. Reclutamiento forzado de menores de edad, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud. Tenemos también despojo de tierra y territorio, torturas. Es decir, la lista es enorme. Y evidentemente también la violencia sexual, que la violencia de género, que tiene otros componentes porque no está vinculada no necesariamente está vinculada a las grandes bandas del crimen organizado o a los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, porque también pensamos que estos crímenes solo los cometen el narcotráfico, es como la forma más burda de plantearlo. No, en México hay bandas criminales enormes, medianas, pequeñas, que también generan violencia, extorsión, secuestro, cobro de piso, habría que sumar a las violencias, pero también las violencias las cometen las policías municipales, las estatales, las federales, el ejército, las fiscalías, ¿sí?, los gobiernos. Entonces, y la violencia de género, ahí es un problema de la sociedad en general. Es decir, no, tú cuando tienes miedo en la tarde, en la noche, caminando en la calle, no estás pensando en que va a llegar un grupo criminal a hacerte daño, sí, sino cualquiera. Sí. Entonces tenemos violencias de todo tipo perpetradas por todo mundo. Y eso es tremendo, que en la vida cotidiana desconfíes de cualquiera en la calle, ¿no? O sea, que vivas en un país en donde cualquiera es un peligro potencial. Y en esa cifra de desaparecidos, ¿qué tanto son migrantes? O sea, ¿cómo está eso? Porque esa es otra cosa que tampoco los migrantes importan, ¿no? Incluso aquí también tuvimos un programa de eso, ¿no? De por qué nos deben importar, o sea... Sí, mira, la población migrante está en subregistro en todos lados. Es decir, los números de asesinato o desapariciones de migrantes son poco confiables porque es difícil que alguien ponga una denuncia. Si la familia se encuentra lejos... Sí, pues... no sabe en qué lugar desaparece, o sea, de repente no pierde contacto con sus familias, con su hermano, con su hija, con el padre, con quien esté en condición de migración, y no sabe en qué lugar perdió contacto, es decir, no sabe si ya llegó, si no llegó. Entonces, poner una denuncia desde Centroamérica o desde Sudamérica, desde Asia, desde donde vengan, resulta prácticamente imposible. Entonces, las cifras de desapariciones y de homicidios a personas migrantes es prácticamente, o sea, la cifra que se tienen no refleja nunca la realidad. Nunca, exacto. Podemos tener mecanismos de protección emocional, pero en la agenda pública, por lo menos en teoría, en los últimos 4 sexenios, el tema, desde Calderón son 4 sexenios, el tema de la defensa y de la seguridad ha sido constante. ¿Cómo ha cambiado sexenio con sexenio? ¿Y ha sido o no efectivo? Y si no ha sido efectivo, porque los números van al alza, ¿por qué? Cuando el Felipe Calderón toma la decisión de sacar al ejército a la calle, es una decisión con un diagnóstico muy pobre. Porque para hacer frente al crimen organizado, tú lo que necesitas es tener un Estado fuerte para enfrentarte a organizaciones de ese tamaño, sobre todo que tienen vínculos, porque uno no puede entender la violencia criminal si no entiende también los vínculos que tiene con la clase política y con la clase empresarial. Entonces, para enfrentar al crimen organizado se requieren fiscalías sólidas, mecanismos de investigación, agencias de investigación sólidas, para poderle arrebatar al crimen organizado el reclutamiento. Hay que tener buenos programas educativos, deportivos. Sí, bueno, y una economía sociales, creciente, sí, para poder ofrecer empleo, educación, salud, vivienda, y no lo tenía. Decide tomar esa decisión, saca al ejército y ahí se disparan las cifras. Casi hacia el final del sexenio hay un momento en que Felipe Calderón y bueno, el gabinete tomó la decisión de cambiar el giro. Cuando uno trata de acabar con un grupo, o sea, la guerra era una guerra contra las drogas. Cualquier guerra abstracta está condenada al fracaso. Cuando
cuando Bush dijo vamos a acabar con el terrorismo, era una guerra perdida en la página 1. Uno puede desmantelar un grupo, pero uno no puede acabar con una idea a balazos. Entonces, acabar con el narcotráfico, hoy estamos a 20 años de que inició esta política y 50 y tantos años desde que Estados Unidos determinó que había que luchar contra el narcotráfico. La pregunta es si hoy, 20 años después de que hemos estado matándonos en México, ¿hay menos droga? No. ¿Menos consumo? ¿Menos oferta? ¿Han subido los precios? Menos variedad. Y a la respuesta a todo es no. Es decir, hoy es más fácil conseguir droga, es más barato, hay más consumidores. La guerra contra las drogas es un rotundo fracaso. Entonces, hay un viraje en la estrategia de Calderón hacia el final, ya no atacando de manera abstracta al narcotráfico, sino centrarse en los generadores de más violencia, tratar de desmantelar esas pequeñas redes locales y se enfocan en el cartel de los Zetas, que en su momento era el más violento en México, y empieza a reducir la cifra de homicidios, no así la de desaparecidos. Llega Peña Nieto y continúa con esa política, pero de inmediato regresa a una política militarizada y desde entonces hemos tenido un ascenso. ¿Cuáles han sido los matices en estos 4 sexenios? Calderón lanza una guerra frontal contra las drogas, bajo la lógica y lo que nos decía es, se están matando entre ellos, no se preocupen, esa era la frase, se matan entre ellos, el resto son víctimas colaterales, así de perverso. Peña Nieto mejor decidió no hablar del tema. López Obrador siguió con su abrazos no balazos. Que no se hablara, perdón. Sí, que no se hablaba y pedir que no se hablara. López Obrador lo que hizo fue esta política de abrazos no balazos, que fue entregar el territorio al crimen, por eso vemos el incremento en extorsión, secuestro y cobro de piso. ¿Y Claudia? Y Claudia continúa con esto. Es decir, hay un matiz ligero en una combinación entre la estrategia de Calderón y de López Obrador, pero no hay ningún cambio, porque en todos los sexenios hemos estado centrados en cuánta fuerza o violencia se requiere para acabar con la violencia. Y esa es una mala estrategia. Lo único que hemos hecho es aventar más militares a la calle disfrazados de distintas corporaciones, que si la Guardia Nacional, antes que si la Policía Federal, que si el Ejército, que si la Marina, pero es fuerzas militares haciendo trabajo de seguridad pública. No se ha reducido la impunidad, que es el grave problema, es decir, y cuando digo impunidad, cuando hay un acto criminal nos dicen ya se detuvo al autor material de tal hecho, y lo que hay que hacer es desmantelar redes, es decir, desmantelar a las cabezas de estos grupos y sus vínculos políticos. Eso no se hace. La impunidad en este país, en estos crímenes, es del 96-98%. Y el otro matiz ha sido incrementar la cárcel a todo mundo, lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa, es decir, que la policía detiene a alguien que sospecha que cometió algún delito y en lugar de hacer una investigación, mejor lo encarcelan. Nuestra estrategia ha sido esa, militares y encarcelar a quien sea. Y lo que no hemos hecho es fortalecer al Estado. Mientras esto no cambie y los vínculos político-criminales en todos los partidos políticos, ahí sí, no hay distingo, todos los partidos políticos, mientras eso continúe, la violencia no va a bajar. Ahora, a la hora de ir a las urnas y votar, pues no sé, anteriormente pareciera que habíamos castigado a Calderón, evidentemente. Calderón terminó su sexenio, ¿no? En un escándalo de violencia brutal. Con Peña Nieto nos dimos cuenta que no se había resuelto nada y las cifras seguían aumentando, etcétera. Con López Obrador igual. Pero no hay una especie de creencia que a través del voto la ciudadanía podemos castigar o exigir cuando es, en efecto, uno de los problemas que sí reportamos ¿qué es lo peor? La inseguridad. O sea, como que lo sabemos, pero no sabemos cómo exigir un cambio como ciudadano. Pero incluso en los debates presidenciales el tema de la seguridad tampoco fue central, vamos. Uno pensaría que la campaña pasada entre Xóchitl, Maínez y Claudia se iba a hablar de manera importante por la seguridad y no. Sí, no fue relevante. No, y 6 años antes el tema era la corrupción.
Es decir, cuando acaba Peña Nieto, Era la corrupción. es decir, cuando López Obrador hace una campaña diciendo voy a sacar a los criminales, a los militares de la calle, los voy a regresar a los cuarteles, pero su gran oferta era acabar con la corrupción. Pero nadie en este país piensa que la seguridad ha mejorado. Pues porque no hemos exigido que eso sea un tema central en las propuestas, porque nos vienen a decir lo mismo: coordinación, inteligencia, no va a haber impunidad, ahora ya que se consolide la Guardia Nacional, pues por ahí no va. Es que lo que es impresionante es que no estemos todos indignados, gritando constantemente En de las lo que calles. está pasando en las calles, ¿no? Es O sea, que nos durmamos o nos protejamos o nos acostumbremos o lo que quieras, ¿no? En el paraguas que caiga de todo lo que acabas de decir, cuando deberíamos de estar continuamente poniendo el dedo en ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Esto no puede ser, ¿cómo es posible? ¿No? Pues nada más hay que ver lo que está pasando en Culiacán, ¿no? Van Exacto. 5 meses y la vida cotidiana se acabó, los negocios están cerrando, las escuelas no tienen clases, la violencia está Y eso nos desatada. puede pasar en cualquier lugar, a cualquier momento. O sea, ese es el futuro, ¿tú Sí, dices? bueno, Pues es que sí está en Tabasco, en Chiapas, etcétera, ¿no? Yo en Guerrero y en Michoacán y en Tamaulipas y en Sonora y en Baja Sí, o sea, California, lo que quiero decir es, nos puede Guanajuato. pasar, está cada vez más cerca, Sí, ¿no? Y sí. nosotros cada vez más callados. Recientemente estuve en Culiacán y era muy impresionante como platicar con la gente y la gente de entrada te decía, no, si a nosotros no nos gusta la violencia, realmente están asustados, están preocupados y están muy enojados con el gobierno. No, a nosotros no nos gusta la violencia, nosotros no somos violentos. Bueno, pues aquí, pero el narco está metido, o sea, aquí nació. O sea, pero sí en hay- efecto han tenido unas épocas menos que se han sentido cuidados por el narco, nunca por el Estado. Sí, incluso los vínculos sociales del crimen organizado, digo, en el caso de Sinaloa es muy evidente, y lo ha escrito, por ejemplo, uno de los periódicos de allá, el Noroeste, de manera muy importante, diciendo, durante muchos años, o sea, Sinaloa ha tenido 3 grandes picos de violencia, el más reciente que estamos viviendo, y en los la población se vuelve a acostumbrar y vuelve a normalizar los Exacto. vínculos sociales que hay, empresariales que hay con sectores del narco. Entonces, lo que tendríamos que hacer es estar exigiendo, pero exigiendo en las urnas y en las calles. El 8M lo vemos, por ejemplo. La violencia de género tiene un día en que la gente sale a la calle, pero un día no es suficiente. Es importante porque generas conciencia, porque tiene un valor pedagógico, un valor ciudadano, el salir a la calle y exigir. El valor de pertenencia en las marchas, pero tampoco alcanza para acabar con la violencia de género un solo día. Las madres buscadoras salen a marchar Ese y van tema lo quiero solas. tocar. ¿Nos puedes platicar un poco de las madres buscadoras? Los colectivos de personas desaparecidas pueden lograr cohesionarse por más tiempo porque tienen una prioridad no resuelta en común que dura por el tiempo. Es decir, uno puede ver colectivos de víctimas de la violencia, pero pues el familiar fue asesinado y entonces lo que están exigiendo es justicia, lo que están exigiendo es que se detenga a la persona que fue quien causó este crimen, pero las familiares de personas desaparecidas tienen una urgencia anterior a la justicia, que es dar con el paradero, encontrar a la persona, al familiar desaparecido. Entonces las agrupaciones suelen ser más permanentes, porque esto, pues, en un caso como el mexicano, la tasa de personas encontradas con o sin vida es muy baja, y la exigencia al Estado es permanente. Es decir, queremos saber dónde está nuestro familiar. Repito, las cifras más para entender de qué tamaño es la crisis que estamos viviendo. Más de 120,000 personas que siguen desaparecidas. Sobre todo estos colectivos que salen a búsqueda, porque el Estado no hace búsqueda. Una de las madres me decía que el Estado no busca porque si buscara se encontraría a sí mismo. Han encontrado más de 7,000 fosas clandestinas, es decir, el universo de fosas clandestinas en México es alrededor de 7,000 fosas clandestinas de una persona o predios enteros. El más grande que se ha encontrado es el más grande de América Latina, Colinas de Santa Fe, cerca de Veracruz, a unos minutos del puerto de Veracruz, con más de 250 cuerpos en
un solo predio. Han encontrado, repito, más de 7,000 fosas, y en los cuerpos encontrados que están en posesión del Estado, en espera de hacerles una identificación de ADN, hay más de 70,000. O sea, imaginemos las morgues del país, los cementerios del Estado, con más de 70,000 cuerpos en espera de hacerle una prueba de ADN. Para eso no hay dinero, dice el Estado. Hay para todo lo demás, para el tren, pero esto no, para esto no hay dinero. Entonces, estos colectivos que hacen, primero salieron y se empezaron a conformar los primeros años del Calderonato, y empezaron a unirse con los colectivos que había de desaparecidos de la Guerra Sucia. O sea, recordemos los que fueron desaparecidos en los 60, en los 70, en los 80, Rosario Ibarra, no la de la CNDH, su madre, es uno de estos colectivos de gente desaparecida por el Estado en los 60, 70 y 80, que siguen buscando a los cuerpos ya evidentemente a estas alturas ya sin vida, y empiezan a articularse colectivos del México de hace 60, 80 años con el México de hoy. Se empiezan a juntar, empiezan a exigir justicia, empiezan a exigir cambios en la política pública, empiezan a exigir que busquen a sus hijos, y como se dan cuenta que esto no está ocurriendo, en algún momento alrededor de 2014, que coincide con el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, deciden empezar a salir a campo a buscar fosas. Entonces estamos en un país donde las madres, sobre todo madres, hermanas, hijos de personas desaparecidas, escarban la tierra a partir de información que suele llegar también del crimen organizado. Es decir, hay criminales que se apiadan de la búsqueda de estas personas y les ponen información en redes, en Facebook, o les dan, de repente un anónimo les llega diciendo vayan a tal lugar y ahí encontrarán una fosa. Y estamos hablando de más de 7,000 fosas encontradas en su mayoría por estos ya más de 100 colectivos de madres buscadoras que hay en el país, en un México que parece que eso no existe. O al revés, que cuando sale la nota de que están buscando a X persona y entonces fueron a escarbar a tal lugar y dicen, a mí eso siempre me ha hecho cortocircuito, ¿no? No eran los restos de fulano de tal, eran otros 48. Güey, ¿y quiénes son esos 48? O sea, ¿cómo es posible que, sabes? O sea, cada vez que escarbas, literalmente, sale más y más y más. O sea, ¿cuándo acaba esto? Y el grave problema de lo que tú dices es de que uno piensa que cuando estos colectivos se encuentran, por ejemplo, este predio en Veracruz, 247 cráneos fueron encontrados ahí. Bueno, cuerpos, pero bueno, se sabe que, y huesos, pero se sabe que son de menos 247 porque hay cráneos. Apenas un par de decenas ha sido identificado. Es decir, ellas van buscando a sus hijos, a sus hermanas, a sus padres, y al de quien sea. Sí, también hay casos en que se han encontrado, pero vamos, es desgarrador el acompañamiento de estos colectivos, el trabajar con ellas en estas zonas, que son zonas de exterminio, vamos, imaginemos un lugar, y hay otros predios todavía mucho más perversos, que no se encuentran cráneos, sino cuerpos fragmentados o disueltos, en abiertas zonas de exterminio. Hay algunas, por ejemplo, La Bartolina en Tamaulipas, Patrocinio en Coahuila, donde el terreno es muy complejo para cavar una fosa, porque es muy árido, y entonces la decisión de quienes lo hacen, que repito, puede ser el ejército, puede ser la policía, puede ser el crimen organizado, o juntos todos estos, es disolver cuerpos o quemar cuerpos. Y entonces lo que se encuentra en estas zonas, y otra vez, no están alejadas de zonas urbanas. Patrocinio, por ejemplo, está a unos minutos de Torreón. O sea, no es a la mitad del desierto. Donde uno camina en Patrocinio, es un descampado amplio, y vas encontrando fragmentos óseos, dientes en el suelo, que lo que hacen ahí no es cavar fosas para encontrar, sino cernir como si estuvieras... O sea, agarran la tierra y la ponen en cernidores para que se vaya
el polvo y la tierra cayendo y quedando arriba fragmentos. Es una locura, vamos. Y también la parte periodística tiene, o sea, el manejo periodístico, que entiendo es muy complicado en este país, porque se junta la parte de ser periodista y denunciar o hablar de estos temas, pero, o sea, uniéndolo a lo que te decía, cómo ya nada más son datos, son números, son cráneos. ¿Y qué onda con el cuestionamiento, no? ¿De dónde? ¿Quién son los otros? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, qué complicación además cuando informar se vuelve también una profesión de peligro mortal. De alto riesgo, o sea, incluso... También México es un país muy peligroso para ser periodista. Siempre el segundo o tercer más peligroso del mundo para ejercer periodismo, detrás de países en guerra, dependiendo cuál sea la guerra del momento. Entonces, la guerra que esté y México el que sigue. Igual es de los países más peligrosos del mundo para ser defensor o defensora de tierra o territorio. Aquellos que defienden bosques, que defienden ríos, que defienden selva, son asesinados. ¿Dónde está la esperanza, Jacobo? Ay, sí, ¿Dónde por favor. está? O Déjame sea, hacerte una pregunta antes, porque antes de la esperanza, ¿tú crees que este tema de Trump llegando y designando a los carteles como organizaciones terroristas vaya a tener algún efecto o es nada más pura politiquería barata? No, sí va a tener un efecto, pero... En este tema. Sí, pero vamos, los objetivos de Estados Unidos no tienen nada que ver con los objetivos de México. Okay. Trump está haciendo eso, o dice estar haciendo eso, preocupado para detener el tráfico de drogas. Como si en Estados Unidos no hubiera también... va a tener un efecto parte- de más migrantes en México. Claro, y que ahora van a enfrentarse al ejército. Entonces, ella le está intentando detener el flujo de drogas, no lo va a conseguir otra vez, esto es imposible. Mientras haya demanda, habrá oferta. Y lo único que generará acá es una descomposición que genere más violencia, porque estos grupos evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados si van a empezar a recibir ataques por parte de información de inteligencia que llegue de los Estados Unidos. Es decir, esto tampoco, para quien crea que esto puede ser la solución, no lo es. Incluso seguramente descompondrá más el territorio. Por favor, la pregunta. Sí, ahora volví a sí la hacer de tu la esperanza. pregunta. Ahora sí, ¿dónde está la esperanza, Jacobo? Pues creo que el único lugar donde podríamos encontrar la esperanza sería en que esto genere algún tipo de cambio en la ciudadanía. Es decir, estamos viendo el horror cotidiano en Sinaloa y como bien decías, lo mismo está ocurriendo en Tabasco y en Chiapas y en su momento fue Veracruz y hoy Colima, por ejemplo, es de los lugares más peligrosos del mundo y Guanajuato. Mientras no generemos empatía y una exigencia real, pues no hay dónde anclar la esperanza. Es decir, esperar que llegue una clase política iluminada, comprometida, pues eso no va a ocurrir, de menos en la clase política que tenemos. Otra vez, no importa el color. Con sus matices han fracasado, unos más que otros. Diría yo que lo que estamos viviendo ahora es mucho peor que lo que se vivió con Peña y con Calderón, pero también es un desgaste propio del modelo. Pero si no hay un cambio en la ciudadanía, y aquí es todos los sectores sociales, es decir, no es que nosotros y aquí los que estemos, perdón, aquí en el estudio nos vayamos a salir aquí con una pancarta ahorita y vamos a resolver esto. Es decir, necesitas que se sumen distintos sectores sociales, mientras para los medios esto no sea la agenda central, para las iglesias, los empresarios, las universidades, es decir, estamos metidos en una bronca que tampoco la va a resolver solo el gobierno. Necesitamos participar sectores sociales que hasta hoy también han volteado para otro lado. ¿Dónde ha estado la clase empresarial mexicana ante lo que estamos viviendo? Pues en cualquier otro lugar. Lo mismo con la iglesia. Y aquí sí vale la pena destacar a sacerdotes que se la están rifando en serio en ciertas comunidades. Bueno, pero sacerdote que asesinaron en Chiapas. En Chiapas y antes en Michoacán y todo. Pero vamos, la cúpula de la iglesia no ha estado tampoco en esto, ni tampoco los medios de comunicación han estado en esto con un compromiso en serio. Entonces, mientras no haya un compromiso social en serio, pues no tendrá por qué cambiar y no hay dónde anclar la esperanza. Hoy estamos mucho peor que como estábamos hace 20 años. O sea que, como decimos siempre aquí, hay que participar del lado que quieras, pero hay que ponerse la pila como Exacto, ciudadanos y como por eso mexicanos. traemos estos temas porque es fundamental.
promueve, está bien, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, un hecho en México y el orgullo, etcétera, etcétera, pero qué orgullo nos puede dar con una sociedad tan partida, hecha trizas, o sea, donde hay un odio cada vez más visible y tangible entre unos grupos y otros, ¿no? Una sociedad sumamente dividida, ¿no? En donde tampoco ya creemos en las cifras, ni las oficiales, ni las otras, entonces, entre la desinformación, la no creencia y el odio, pues esto suena a que nos alejamos de esta propuesta o sugerencia, donde ahí está la esperanza, donde la sociedad tendría que estar unida, informada, Y ¿no? Y activa. participativa. Y participativa, sin duda. Además de la sociedad, y hablando ya de las violencias y de todo el panorama, ¿qué políticas de gobierno deberían de fortalecerse o de ponerse o de implementarse para poder solucionar un poco? O sea, para poder... El gobierno no es la única solución, pero sí es una parte importante de la solución, no solo por las desaparecidas, sino por todos los temas de las violencias, como bien dices. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, la violencia no va ni siquiera a disminuir mientras no se termine de tajo el vínculo político criminal. Es decir, cuando quien toma la decisión tiene un interés en el grupo criminal, no va a tomar una decisión orientada a la seguridad, sino va a seguir tomando decisiones orientadas a la política criminal. Entonces, lo primero que tendría que haber es un cambio político, es decir, que toda la clase política, es decir, todos los partidos políticos, hagan un compromiso serio de limpiar sus filas de miembros del crimen organizado. Y ahí son todos los partidos. Y esto evidentemente les traerá un costo en votos, que no están dispuestos a pagar hasta hoy ningún partido, hasta hoy, porque encontramos presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, miembros del gobierno federal vinculados abiertamente del crimen organizado o vinculados con el crimen organizado. O sea, que no se piense que el crimen organizado compra políticos. Hay una relación simbiótica e incluso algunos políticos son del crimen organizado. Entonces, esa sería la primera. A partir de que tú tienes un Estado limpio, entre comillas, de vínculos criminales, es que puedes empezar a limpiar. Y a partir de ahí, lo primero que se tendría que hacer es un fortalecimiento de todos los aparatos de inteligencia y de justicia. Ahora que nos echan la reforma al Poder Judicial, esta famosa reforma, pues exactamente va en el sentido opuesto a lo que se necesita. Es una reforma que lo que abona es al control político de la justicia, a seguir leyendo la justicia en clave política y no en clave de Estado de Derecho. Y otro lugar donde puede infiltrarse. Es correcto. El crimen organizado. Ahora va a poder estar infiltrado, como ya lo está, en la toma de decisiones. Ahora de manera mucho más activa en el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, no se tocaron las fiscalías del país, entonces habría que rehacer fiscalías, rehacer sistema penitenciario, que todos sabemos cómo funciona en México, policías de investigación, evidentemente también el Poder Judicial, y todo esto, y mejorar las policías, todo esto suena a décadas. Bueno, quien ofrezca acabar con la violencia en un sexenio está mintiendo. Pero esto no va a poder ser porque lo que tú tienes es un Estado capturado de entrada. Los otros países que han pasado, porque también no pensemos que somos los únicos en la historia de la humanidad que ha pasado por una situación de estas. Lo que se ha hecho en otros lugares que ha funcionado es empezar este proceso. Lo primero que tiene que haber es esta limpia política. Si eso no hay, no camina nada. Entonces, mientras no veamos encarcelados, enjuiciados y purgados de los partidos a gobernadores, gente del Ejecutivo Federal, municipales, senadores, diputados, esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué han hecho en otros países? Empezado con ese proceso y creado en lo que se arregla todo lo ordinario, policías, fiscalías, cárceles, Poder Judicial, se crean en paralelo unos mecanismos extraordinarios de justicia y de verdad con acompañamiento internacional. Así está, por ejemplo, operando hoy Colombia. En su momento lo hicieron otros países que también atravesaron. Guatemala, que vivió una guerra civil brutal
un genocidio en los 80, donde asesinaron a 100,000 indígenas mayas, por ejemplo, y Guatemala de a poco ha ido dándole vuelta a esto. Lo mismo en Colombia, es decir, hay que crear mecanismos externos, limpios de este vínculo y de esta corrupción que inunda a la política mexicana para empezar. Esto se ha propuesto en México otra vez, para que también no pensemos que en México no hay ideas. O sea, que lo que carecemos... Parece, pero sí hay. Suele no estar en la clase política. Hay opciones, se han puesto sobre la mesa y los distintos gobiernos han dicho no a eso. Ahora, qué difícil porque, o sea, solo por rescatar un poquito de lo complejo que es. Entonces, ok, vamos a limpiar a los gobiernos, a los presidentes municipales, gobernadores, etcétera, pero los matan, ¿no? O sea, bueno, ¿y por qué mataron al candidato a presidente municipal? A muchos. Y hemos tenido candidatos a gobernador asesinados también. No, entonces, lo que sucede es, por ejemplo, cuando hablamos de periodistas violentados de diferentes maneras, pero no solo es el crimen organizado el que violenta a los periodistas, sino también es el Estado, sino también viene de funcionarios, específicamente esa violencia para amedrentar o para callarlos. Sucederá lo mismo en términos de funcionarios, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién el crimen organizado va a dejar entonces que el gobierno limpie tan fácil? No. No, claro que no. Por eso lo que tienes que tener es un acuerdo social y político donde el centro sea una política de seguridad, justicia y paz. Es decir, y ahí tiene que haber un acuerdo, pero como bien dices, estamos en un país pues partido en pedazos, donde desde la clase política se llama la polarización, lo último que hay es una unidad alrededor de un proyecto. Entonces lo que tendrías que tener es un acuerdo político de todas las fuerzas políticas en una agenda de este tipo que nos llevará 10, 15, 20 años junto con sociedad civil. Porque si esto no viene acompañado de mejoras en educación, salud, vivienda, todo eso, pues esto también está condenado al fracaso. Entonces es muy complejo. Y si desde la clase política a lo que se nos llama es a la división, a la polarización, al tú eres pueblo, tú no eres pueblo, tú eres fifí, tú eres chairo, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, pues aquí nos vamos a seguir aventando el sartén mientras nos matan en este país. Cada día va a ser más difícil. Qué complicado. Lo primero, además, antes de participar es estar bien informado. O sea que gracias por venir a La Burra. No, gracias. Nada más para acabar, porque quiero acabar el programa así para que empezamos diciendo cómo se banaliza todo en números. Y cómo pierde relevancia en números. Te he oído muchas historias que has contado en diferentes lugares, pero hay una de las historias que cuentas que particularmente se me hace muy llegadora, que es la niña del vestido de 15 años. Y no es por hacer alarde a la alarma o nada por el estilo, pero Stalin decía, que odio citar a Stalin, que 1 millón de rusos muertos era una estadística, un ruso muerto era una tragedia. Entonces, en pos de humanizar un poco esta tragedia, ¿podrías contar un poquito esa historia? Pues, digo, de estas hay millones. Acabamos de publicar, de hecho, un libro sobre tratando de generar esta empatía. Son víctimas que no tienen ningún vínculo ni cercano con algún grupo del crimen organizado. Personas de a pie, como cualquiera de nosotros, que fueron asesinadas o desaparecidas por fuerzas del Estado, no por el crimen organizado, por el ejército, por la Policía Federal, policías estatales. Esta era una niña que estaba organizando una fiesta de 15 años, tenía su vestido, estaban acabando los preparativos, se estaba acabando de cocinar en su casa la comida para la fiesta, y ella decide salir a la esquina a comprarse una hamburguesa. Y en la esquina, comprando una hamburguesa, es asesinada por el ejército. No es de que una bala perdida ni nada. Hubo un operativo, llegaron al lugar, pensaron que era del crimen organizado o lo que sea, y fue asesinada.
La niña fue enterrada con su vestido de 15 años y en su velorio se dio de comer la comida de la fiesta de 15 años. De estas hay cientos de miles de historias. 600,000. Sí. 600,000 historias de personas asesinadas. Imaginemos esa cifra. 600,000 mexicanas y mexicanos han sido asesinados en 18 años. Jacobo, ¿tu libro cómo se llama? Este del que hago referencia se llama Permiso para Matar. ¿Y el libro que qué? viene? Ajá. ¿Y el que viene? El que viene es algo más complejo. Es un libro que escribo con Javier Sicilia, Sí. activista que hizo el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que agrupó a colectivos de víctimas en el país. Escribo un libro con él que se publica en unos meses que se llama Crisis o Apocalipsis. Pero más que, hay un capítulo sobre la violencia en México, pero sobre todo hacemos un análisis de la descomposición global que estamos viviendo, donde parece que las certezas que teníamos hace unos meses o años empiezan a morir, donde los acuerdos multilaterales ya no existen, donde el Estado de Derecho parece no existir, donde las democracias parecen no ser relevantes, donde los estados parecen tampoco ser capaces de resolver los problemas de la gente y tratar de analizar el mundo en el que vivimos. ¿Dónde te podemos seguir? Pues yo estaba en Twitter, pero ¿Ya huiste? Huí de Twitter Sí, no, desde hay hace que varios salirse. meses porque me parecía que era una incongruencia seguir en Twitter, trabajar en esto y seguir en Twitter normalizando el fascismo abierto de su dueño y sobre todo del algoritmo de Twitter, de X. Es decir, el algoritmo de X, esto ya fue documentado incluso por más de 60 universidades alemanas que decidieron salirse. El algoritmo de Twitter o de X promueve el discurso fascista mientras que oculta los discursos de la diversidad, de la democracia, etcétera. Entonces, huí de Twitter hace varios meses y ahora me encuentro en la pradera de Heidi, en Blue Sky, donde no pasa nada. La pradera de Heidi. Mira, cada Es quien como la tiene que... pradera de Heidi, Claro, no, ahí claro, no pasa es lo- nada. Cada quien sus Tranquila. métodos para sobrevivir Qué a esto y difícil, seguir ¿no? en la O lucha. sea, estamos bajo Elon Musk y el genio de Mark Zuckerberg. Bueno, TikTok también es otra opción. Yo estoy en Blue Sky. Quien como quiera. Y Jacobo quien no, Dayan, somos como 6. Y si entra otro, síganlo para que O sea, sean 7. son 40 millones de usuarios. El otro día lo decían en Blue Sky, muy emocionado. Bueno, qué bueno. 40 millones es como ternurita, pero bueno. es lo que hay. Así, Está es muy lo que bien. hay. así se empieza con 40 lo que millones. hay. Hay que informarse, hay que indignarse y hay que participar. Ese sería Hay el que accionar. resumen de Es hoy. correcto. Gracias por Gracias. escuchar Gracias, la Carlos. No, voz. gracias a ustedes.